un avivamiento y cómo podemos determinar qué es un avivamiento? Un avivamiento es un despertar espiritual que produce una transformación en el ser de las personas. ¿Cuál es el más grande avivamiento que ha registrado la historia? Han habido muchísimos eventos, lo que se lo han trazado como un avivamiento a nivel de toda la historia. Pero uno de los mayores avivamientos de la historia que registra la Biblia tuvo lugar hace aproximadamente 2800 años en la ciudad de Nínive, una de las ciudades más grandes de su entonces, pero también con una cualidad malvada de ese entonces. Este evento es notable por su simplicidad y también poderoso impacto espiritual marcado por él. Arrepentimiento masivo de los habitantes de aquella ciudad, predicada por Jonás. Jonás comenzó a predicar y hubo un arrepentimiento donde ellos ayunaron y buscaron a Dios, y todos los habitantes con un profundo arrepentimiento que detuvo el juicio de Dios para esa nación y para ese periodo. Hemos hablado de un avivamiento, pero han sido solo eventos comparado con ese gran avivamiento ocurrido en la ciudad de Nínive a través del profeta Jonás. Aunque la historia también nos registra que después de 100 años igual la ciudad fue destruida. Pero recuerde que un avivamiento paraliza el juicio de Dios o las fuerzas infernales que vienen contra esa nación o contra esa persona. El avivamiento no solamente es un asunto de brincar y saltar, no. Trae un profundo arrepentimiento de cambiar los paradigmas que uno tiene confundidos por paradigmas normales y correctos. Ahora, había que evaluar que son paradigmas correctos, ¿no es cierto? Y lo vamos a ver desde el enfoque de la moral o el enfoque de la palabra de Dios o de la Biblia como tal. Pero un avivamiento tiene que provocar un arrepentimiento profundo. ¿Sabe que una de las características más significativas de esta ciudad o de este avivamiento ocurrió en el siglo 8 a.C., durante el reinado de un rey conocido como Asarón de Asiria, quien gobernaba sobre Nínive? La ciudad era famosa por su opulencia, pero también famosa por la depravación moral que ocurría en esta ciudad. Tenía bastante fama por estas dos cualidades también. Otra de las características fue la predicación de Jonás, un profeta de Dios que fue enviado para una misión específica a Nínive para predicar contra la ciudad. Esta característica de este profeta, sabiendo que ese profeta se rebeló contra aquella predicación, no lo quería hacer. Su mensaje era de juicio y castigo divino, advirtiendo que dentro de 40 días la ciudad sería destruida, aniquilada, iba a desaparecer. A pesar de la advertencia, los habitantes de Nínive respondieron con humildad y arrepentimiento. Todo el pueblo, desde el rey hasta los más humildes, se vistieron de cilicio y ayuno y clamó a Dios, buscando su misericordia, y el cambio de corazón fue espontáneo. Y ellos clamaron a Dios. Recordemos que en Nínive ninguna persona era cristiana. Sin embargo, ellos mostraron reverencia y obediencia a esa palabra que fue salida de la boca del profeta mandado por designio de Dios. La historia es bonita y siempre hay que recordar la historia para siempre tener presente lo que ha hecho Dios por la humanidad y lo que la humanidad ha hecho para poder recibir el favor y el perdón de Dios. Y también esa misericordia de Dios. ¿Cuáles son las evidencias de un avivamiento? Una de las cualidades fue el quebrantamiento de cada uno de ellos, generalizado sobre el pecado. Miles de personas se arrepintieron de sus acciones y buscaron a Dios y buscaron la gracia de Dios. Según Jonás 3, del 3 al 10, la respuesta fue tan masiva, fue inmediata, fue espontánea, que la población total de Nínive, se arrepintió. Había una estimación de la población de 500,000 de personas, influyendo positivamente a toda la población. Hasta 120,000 niños experimentó un cambio espiritual y colectivo. Este avivamiento destaca la soberanía de Dios en la conversión de las almas. A pesar de la naturaleza simple, directa de la predicación de Jonás, el resultado fue un cambio espiritual
Y ese cambio fue profundo y duradero en toda la ciudad. Fue un avivamiento. Todo el mundo se arrepintió, cambió de actitud, cambió su forma de pensar o de vivir. Esto demuestra que el verdadero avivamiento es una obra de Dios, quien elige el llamado y ilumina a la persona para la salvación. Eso es una obra total de la gracia y de Dios para los individuos. Un avivamiento, una de las cualidades que trae arrepentimiento total. No simplemente es una masificación de personas, sino un arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Es cambiar de actitud. Andaba en un camino equivocado y vuelvo al camino correcto. Avivamiento tiene que ver con una acción del hombre hacia Dios, ya cambiar su actitud probablemente inmoral a una actitud correcta que tenga conceptos espirituales y morales. Eso es un avivamiento. Por eso me gusta Jonás, me encanta Jonás. Es un libro que destaca la naturaleza de Dios, esa frialdad del hombre, esa actitud del hombre que está en el profeta. El hombre de Dios con una frialdad y con un conflicto en el alma. Pero había una orden que cumplir de parte de Dios para una nación pecadora, para una nación pecadora en toda su totalidad. Y el hombre de Dios con una actitud de arrogancia, pero abrió su boca y hizo que esa palabra se encarnara en la gente y hay un cambio espiritual, una actitud diferente en el corazón de cada ciudadano de la ciudad de Nínive. Es incoherente saber que el hombre de Dios tenía más conflicto que la misma ciudad. El hombre de Dios tenía más conflicto que la misma ciudad, porque la ciudad al oír, hasta sus presidentes, hasta sus reyes, se arrepintieron. ¡Qué bonito! Necesitamos un avivamiento que cambie estructuras mentales y que nos cambie la manera de pensar para proyectarnos a una manera diferente de vivir. Un avivamiento cambia estructura, cambia conceptos de vida y nos hace entender que Dios es real. Y ahí solamente se proyecta la eterna soberanía de Dios para este hermoso universo. El avivamiento de Nínive sirve como recordatorio de que la verdadera transformación espiritual proviene de Dios. Y se requiere humildad y arrepentimiento y añádele a eso fe en su palabra. Además muestra que Dios puede usar a individuos imperfectos. Un mensaje simple para provocar cambios significativos en toda una sociedad como tal. Hombres insignificantes, simples, pero pueden provocar cambios en una sociedad. Este avivamiento histórico es un testimonio de la poderosa gracia de Dios y su capacidad para cambiar vidas, comunidades a través de la predicación y el arrepentimiento que es producido a través de la predicación. Dentro de este proceso Dios usa la sencillez de un profeta y la madurez de una nación al entender que sus días estaban contados. Entonces, un avivamiento es un cambio estructural en el ser de las personas que trae beneficio no a 2 ni a 3 personas, sino a una ciudad, a una nación entera. El avivamiento transforma vida, transforma toda una nación cuando el avivamiento es proyectado dentro de un proyecto de vida y la nación entiende que la única salida que tiene es Dios. Cuando una nación entiende o una persona entiende que la única salida es Dios, ese avivamiento, esa experiencia con Dios trae una transformación extraordinaria, divina. No te olvides que tú eres un regalo de Dios para este universo. Tú eres lo más lindo que Dios ha creado. No te olvides, suscríbete a nuestro canal, dale like a la campanita, visita nuestras redes sociales. No te olvides que JB Comunicaciones. No te olvides. También estamos en el Facebook, también estamos en TikTok. No te olvides que solamente esto es información y queremos que tú siempre recuerdes que tú eres un regalo de Dios para este universo. Te quiero mucho. Bendiciones. Chao, chao. Bye, bye. Nos vemos.